Muy buenas noches, que el Señor les bendiga grandemente. Estamos en la clase de homilética, cómo preparar bosquejos para poder enseñar, ya sea para poder predicar, para poder enseñar en una clase de damas, en una clase de jóvenes, en una clase de varones, para poder enseñar inclusive en una clase de niños propiamente cuando queremos cambiar el formato de una clase a hacer un pequeño devocional propiamente. Entonces hemos estado viendo muchas cosas, hemos visto lo que es los sermones textuales, los sermones temáticos. Terminamos de ver el tema de los sermones expositivos. Todavía nos falta ver algo de lo que son las introducciones, las aplicaciones, las ilustraciones, las conclusiones, todo ese tipo de cosas todavía nos faltan, no se preocupen, apenas vamos como a la mitad. También hemos estado viendo, hermanos, alternadamente, no siempre, pero sí he visto acerca de la necesidad, la importancia de cuidar el contenido de lo que predicamos o lo que enseñamos o lo que queremos dar en un devocional. Yo entiendo, a veces nos come el tiempo y queremos lo más rápido posible hacer algo que impacte. E incluso hemos ido a, nosotros casi no, los jóvenes no, pero sí hemos ido a conferencias de jóvenes donde el predicador, aunque lo que dice es muy animoso, cuando uno piensa en el contenido bíblico de lo que está diciendo, uno se da cuenta que no está predicando Biblia, que está predicando sus ideas con un trasfondo bíblico, lo que hace que, aunque sea muy bueno y tenga una buena oratoria, es altamente peligroso para todos nosotros, porque lo que causa un efecto duradero y realmente con finalidad eterna es la palabra de Dios. Entonces vamos a seguir en esta ocasión, vamos a pasar de los bosquejos a esa parte de lo que es el cuidado de nuestras predicaciones, y vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en este día por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia para todos nosotros. Te pido, Señor, tu bendición en este tiempo, que sea espiritualmente provechoso, que tú nos ayudes, nos animes a cuidar de lo que enseñamos, de lo que predicamos, de cómo lo enseñamos y cómo lo predicamos, porque no queremos simplemente llenar oídos, porque no queremos realmente nada más exponer nuestras ideas. Queremos que tu palabra sea predicada, que tu palabra, que tú, Señor, te lleves la gloria y la honra, que seas tú el que produzca cambios en la vida de las personas. Gracias, Señor, te damos por todas las bendiciones que tú nos has dado. Te pido, Señor, tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy vamos a ver el principio del contexto, o la importancia del contexto. La importancia del contexto. El viaje que termina el día que comienza con el texto, ya vimos la vez pasada, importante encontrar un texto bíblico, el texto bíblico para predicar, y que nos lleva hasta cómo aplicarlo a nuestros oyentes en el día de hoy. Vimos que para llegar a ese punto, aunque quisiéramos llegar luego, encontrar nuestro texto y luego predicarle a nuestra audiencia cosas de ese texto, para llegar de una manera legítima a ese punto, necesitamos ir primero a ellos. Vimos que si llevamos el texto al hoy, vamos a terminar sacando de contexto los textos, y además de eso, además de sacar de contexto el texto, también vamos a terminar malinterpretando el texto. Y aunque nuestras predicaciones pueden llegar a ser muy movidas, muy elocuentes, ese salto que evita pensar en el ellos nos va a llevar a predicaciones sin contenido realmente bíblico. Como enseñadores, como predicadores, como enseñadores, como maestras,
yo entiendo que creemos que no hay tiempo para estudiar, pero al mismo tiempo queremos que nuestros oyentes salgan bien edificados. Realmente creo que eso es lo que queremos. Tanto la hermana que da una clase a damas, el hermano que va a dar una clase a jovencitos o a varones, o en una misión, o aquí en la iglesia. Queremos que nuestra audiencia sea edificada, sin embargo nos cuesta trabajo encontrar tiempo. El tiempo es el que juega muy en contra de nosotros. Y se los digo como predicador. A veces tenemos que preparar 2 predicaciones o incluso 3 en la semana. Y encontrar tiempo para hacer algo que realmente es bíblicamente correcto es mucho tiempo. Entonces uno debe de pensar en eso. Si queremos que nuestra audiencia salga bien edificada, vamos a tener que hacer un sacrificio de tiempo. Queremos correr directamente, por las cuestiones del tiempo, queremos correr directamente al hoy. Y cuando queremos correr al hoy, resulta que francamente hacemos exactamente lo contrario a lo que queríamos lograr, que salgan bíblicamente edificados. Salen edificados de una u otra forma, uno diría, pero no bíblicamente edificados. Y no tenemos, y llegamos a las predicaciones o llegamos a las clases con nuestras impresiones, con lo que yo creo que dice el texto. Llegamos a nuestras predicaciones con nuestros marcos de referencia, todas nuestras vivencias, todas nuestras dificultades, todos nuestros momentos difíciles, tanto pasados como presentes, y con eso predicamos el texto. Más adelante vamos a ver algo más acerca de lo que son los marcos de referencia. Pero llegamos ahí así, y nos presentamos ante el púlpito de 2 formas: o dando nuestras opiniones, o dando las opiniones de un libro. No son malos los libros, son buenos los libros, y hay veces que de algunos libros podemos sacar muy buenas enseñanzas, pero necesitamos tomar tiempo para ver el contexto de los versículos que usan los libros. Es muy importante. Es incorrecto, hermanos, llegar al texto con una pregunta en mente: ¿qué puedo predicar del texto? Esa no es la pregunta adecuada. ¿Qué puedo predicar del texto? La pregunta correcta, más bien, sería: ¿qué quiere decir el autor acerca en este texto? ¿Qué quiere decir el autor? En este texto. Es importante hacernos la pregunta de qué es lo que quiso decir. No es qué creo yo que quiere decir, sino qué quiso decir. Y para eso vamos a tener que leer un poquito más. Por eso les digo que las predicaciones textuales y las predicaciones expositivas nos llaman a la lectura de la palabra de Dios. Las predicaciones temáticas creemos que por ahí nos podemos saltar esto, y agarramos un texto que queremos predicar acerca de la importancia de dar el diezmo, y agarramos un texto que habla acerca de diezmo, o agarramos un texto que habla acerca de ofrenda, y de ahí sacamos y de ahí sacamos nuestra predicación, sin tomar en cuenta que esos textitos de la ofrenda o del diezmo están en un contexto dentro de las Escrituras. Si queremos ser relevantes para el día de hoy, para nuestros oyentes el día de hoy, tenemos que ir en primer lugar a ellos. Tenemos que ir realmente a ellos
ver ver qué quería decir el autor a sus oyentes originales. Es un trabajo laborioso, pero es ahí donde vamos a encontrar nuestra relevancia el día de hoy. Si no vamos hacia el texto y vemos lo que el autor, el escritor original les quería decir a los oyentes originales, vamos a terminar no siendo relevantes. Vamos a terminar inventando ideas. Antes de poder llegar a México, al México del siglo XXI, tenemos que pensar en qué les quiso decir Pablo a los macedonios, o a Pablo a los efesios, o a los corintios, o a los israelitas en el desierto, de parte de Moisés. Entonces, para eso tenemos que pensar en el contexto. Tenemos que pensar en precisamente el contexto. El contexto se compone de dos partes. Hay un contexto literario y hay un contexto histórico. Hay un contexto literario y hay un contexto histórico. No se asusten, no es algo tan complicado. En cuanto al contexto literario, cada pasaje está en medio de otros pasajes o forma parte de un libro, no está aislado, y debemos entender al texto por los textos que lo rodean. Entonces el contexto literario es el pasaje o los pasajes que rodean a nuestro texto. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Han oído esa cita? Bueno, para poderla entender habríamos que sumarle el contexto, en dónde está escrita esa cita. ¿Qué quiere decir esa cita en el contexto del pasaje en el que está, o incluso en el contexto del libro en el que se encuentra? Entonces es importante el contexto literario. El contexto literario nos ayuda a contestar una pregunta: ¿por qué está aquí mi texto? ¿Por qué está aquí mi texto? Cada versículo, cada texto está en la Biblia en un lugar específico. No está por error, no es una equivocación, no está ahí porque Pablo pues se acordó que tenía que estar. Tiene un propósito. Entonces, al tener un propósito, uno tiene que recurrir al contexto literario para saber, bueno, ¿por qué dice mi texto esto que está diciendo aquí? Es importante. El contexto histórico del libro o del pasaje que tenemos aquí contesta otra pregunta: ¿a quién fue escrito originalmente mi texto? ¿A quién fue escrito originalmente mi texto? Y vamos a tener que preguntarnos eso. Hebreos está hablando a judíos creyentes. Santiago lo dice muy bien: a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. A los efesios, a los corintios, a los romanos. En el caso de Isaías, Jeremías y todos ellos, tienen una audiencia original, una audiencia que escuchó el texto por primera vez, y tenemos que tomarlo en cuenta. Para no andar diciendo cosas que no dice el texto, tenemos que tomar en cuenta ese grupo, esa persona, Tito, Timoteo, Filemón, o ese grupo de personas, la iglesia en Corinto, la iglesia en Roma, la iglesia en Éfeso, los expatriados, los judíos o personas específicas, Teófilo, las iglesias,
las 7 iglesias que están en Asia. Entonces todos ellos tienen un trasfondo, tienen tiempos específicos. No es lo mismo que Pablo esté escribiendo a los romanos en el año 53 a lo que está escribiendo a Timoteo en el año 64. Ya han pasado años y ya hay un trasfondo histórico diferente, incluyendo los evangelios, etcétera, y los israelitas de la época de Moisés, a los que viven en la época de Reyes y a los que están viviendo tras el exilio, tienen un trasfondo histórico diferente, un tiempo específico. Hay también un contexto bíblico que nos hace reflexionar en qué otro libro o qué otros libros de la Biblia nos ayudan a entender nuestro texto. No se ve en el video, pero ¿qué otros textos o libros completos o un libro completo de la Biblia nos ayuda a entender nuestro texto? A veces es fácil ubicarlo porque nuestro mismo pasaje nos dice que pues vienen ahí las anotaciones. En los evangelios, muy común. Arriba del título, abajo viene entre paréntesis el pasaje paralelo. Otras veces simplemente uno va a la parte de abajo de la Biblia y nos manda a referencias, donde en otro pasaje de la Biblia habla del versículo o de los versículos que estamos leyendo. No está por demás leerlos. Yo sé, requiere tiempo, pero es importante. Porque a lo mejor, en los otros pasajes nos va a dar luz acerca de lo que estamos tratando de predicar, para evitar que saquemos de contexto un texto. Entonces, no está hablando de comentarios y de diccionarios bíblicos. Ellos son muy buenos. Si usted puede comprarse un comentario bíblico, un diccionario bíblico, está muy bien. Pero esos libros son ayudas cuando se convierten en nuestros servidores y no cuando nosotros nos servimos de ellos. No es lo mismo estar leyendo un pasaje y de repente hay algo que no me queda claro, ya lo busqué en las referencias o definitivamente no había referencias y agarro un comentario. Después de leer los pasajes que están antes, están después, ya agarro un comentario para ver si mi conclusión realmente tiene un apoyo o hay algo que algunas otras personas han dicho. No es lo mismo hacer eso que leer el pasaje e inmediatamente irme al comentario, sacar mis notas de los comentarios y plasmarlo en mi predicación. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, cuando una persona se hace esclava de los comentarios bíblicos, ahí se pierde la utilidad del trabajo. Entonces, cuando hablamos de buscar los contextos literario, histórico y bíblico, nos lleva a leer el libro u otros libros de la Biblia que nos ayuden a entender nuestro pasaje. Es importante hacerlo para entender el contexto. Yo sé, alguien dice, pues mejor no predico de Hebreos porque tendría que aventarme Levítico, o mejor no predico de este libro porque me tengo que aventar este otro libro, o mejor busco libros chiquitos, Ruth, para no tener que meterme en leer todo Samuel. Bueno, yo sé, nos come el tiempo, pero es importante considerarlo si queremos que nuestras predicaciones tengan un verdadero contenido bíblico. No quiere decir que nuestro estudio que estamos haciendo del contexto histórico, el literario, el bíblico, lo vamos a presentar. No se trata de darles una clase del contexto bíblico, histórico y literario, pero sí nos va a ayudar a la hora de elaborar nuestro bosquejo para no terminar diciendo lo que no dice el texto. Tomando en cuenta que usted va a pensar más en que quiere predicar Biblia o quiere enseñar Biblia o quiere dar devocionales de la Biblia y no solamente
quiere pasar el rato y hacerse relevante con sus ideas. Entonces, hay personas que han hecho malos usos de la palabra de Dios precisamente por no considerar esto. Les voy a poner ejemplos. Mateo capítulo 18, versículo 19. Mateo 18, versículo 19. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Piensen en este versículo. Si dos personas se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, y a alguien se le puede ocurrir, está bueno para una boda. Sí, o sea, vamos a hablar de una boda, vamos a dar un devocional a damitas que viene una despedida de soltera, con hermanas, o también vamos a ver acerca de a las damitas sobre la importancia de escoger bien con quién te vas a casar en el noviazgo y todo ese tipo de cosas. Está bueno este versículo. Si dos personas se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Pero lea el versículos 15 al 22. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Y ya notaron de qué está hablando el contexto? Está hablando de la disciplina en la iglesia. No tiene nada que ver con una boda. El pastor puede tener una buena intención, un pastor puede tener muy buena intención, una maestra de damas, una maestra de señoritas, un maestro de jóvenes, un maestro de varones, puede tener una muy buena intención al hablarnos de este texto y mencionarlo en una despedida de soltera, mencionarlo en una reunión de damas, ponerse de acuerdo en algo para pedirle a Dios en una reunión de oración. Pero el contexto nos dice que está hablando de la disciplina. ¿Notaron eso? A veces lo que hacemos es agarrar un texto y suena bonito para una boda. Suena bonito para una despedida de soltero. Suena bonito para una reunión de oración. Y suena bonito, solito. Y nos aventamos toda una gran predicación y todos, amén, muy bien, excelente. Pero no era lo que decía el texto. Y ahora sí que me van a disculpar, pero es un error bíblicamente de magnitudes enormes. Es un error enorme hacer eso, nada más para que suene bonito. Mateo 3:17, otro ejemplo. Mateo 3:17. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y suena bonito para una graduación. ¿Ya lo notaron? Si lo sacamos, no leemos el contexto y oímos: y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y empezamos a hablar de que Dios mira al joven que se ha graduado, a la señorita que se ha graduado de una manera especial, se complace en nuestros logros, se complace en lo que hemos hecho durante tantos años de esfuerzo en la escuela, tantos años de esfuerzo en el instituto, o tantos años de esfuerzo en la escuela cristiana, y qué gran bendición. Pero ¿de qué habla el contexto? El contexto habla de Cristo. El contexto habla del bautismo de Cristo.
Y uno diría, pero ¿a poco no podemos usar este texto para...? No, en verdad no, porque tiene un contexto. Y no podemos decidir nosotros cuál versículo usar y cuál versículo no usar y en qué momento usar el versículo. El versículo tiene un propósito. El versículo habla de alguien en específico y habla a alguien en específico. Tanto este como el otro pasaje tienen un propósito. Y uno tiene que cuidar de no romper el propósito del texto, nada más porque nos urge un versículo de la graduación, para una graduación, o para una boda, o para una clase de damas. Uno tiene que leer el contexto. Aún en las predicaciones temáticas, donde uno ha trazado el tema y uno escoge los versículos que hablan del tema, tenemos que leer el contexto, para no terminar fundamentando nuestro tema en algo que la palabra de Dios no dice. Otro ejemplo que ya lo habíamos visto anteriormente, 1 Corintios 13. 1 Corintios capítulo 13. Primera Corintios capítulo 13. Si yo hablare lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Pero particularmente los pasajes que normalmente usamos en este pasaje. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Un bellísimo pasaje para hablar acerca de, en las reuniones de parejas, para parejas jóvenes, para parejas en la iglesia. Un bonito versículo para hablarle las damas a las señoritas, por ejemplo, o algún hermano a los jovencitos, acerca de lo que es el amor. Y está bonito. Pero ¿cuál es el énfasis de este capítulo? Para entenderlo tendríamos que leer el contexto. Para eso tendríamos que leer el capítulo 12, que está antes del 13, y el capítulo 14. Y nada más para muestra basta un botón. 12.1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y empieza a hablarnos de los dones espirituales. Capítulo 14, versículo 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿De qué habla el 12? De dones espirituales y de su uso en la iglesia. ¿De qué habla el 14? De dones espirituales y de su uso en la iglesia. Y, oh sorpresa, una enorme sorpresa. El 13 es especial porque no está hablando del amor entre parejas. Está en el sandwichito de dones espirituales y su uso en la iglesia. Así que el 13 tiene que ver con dones espirituales y su uso en la iglesia. Entonces, dice el pasaje básicamente está en un contexto histórico. Dice capítulo 7, versículo 1 del mismo pasaje. Capítulo 7, versículo 1. En cuanto a las cosas de que me escribiste, 1, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Empieza a hablarnos el 7.1 en cuanto a las cosas que me escribiste. Había una carta de los Corintios, de la cual no está registrado aquí cómo era, y empieza a hablar de un punto. Y Pablo empieza a hablar de las cosas que los corintios le han preguntado. Oye Pablo, ¿qué nos dices acerca de los matrimonios? Bueno, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le fuera al hombre no tocar mujer, y empieza así a hablarnos acerca de otras cosas. Capítulo 8, versículo 1. En cuanto a lo sacrificado de los ídolos. Sabemos que todos tenemos conocimiento y el conocimiento envanece, etcétera, 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 etcétera. Entonces nos habla de lo que podemos comer y lo que no podemos comer. Capítulo 12, versículo 1. Capítulo 12, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Está hablando de que probablemente los hermanos allí en Corinto les preguntaron: oiga, hermano Pablo, ¿qué significa ser espiritual?
¿Qué significa ser espiritual? ¿Qué significa ser espiritual? Y bajo eso empieza, dice capítulo 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si yo tuviese profecía y entendiese todos los ministerios y toda la ciencia, si tuviese toda la fe de manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Hermano, Pablo, ¿qué acerca de los dones espirituales y de la espiritualidad? ¿Qué acerca de la espiritualidad? Y dice, acerca de la espiritualidad te digo, se centra en el amor. Y nombra los extremos. El don preferido de los corintios, hablar en lenguas, hablar bonito. Y le dice, si ustedes hablan bonito y no tienen amor, nada son. Y luego agarra, para que no se enojen, en cierta manera agarra el don preferido de Pablo, la profecía. Pero si yo tengo profecía y tengo mucha ciencia y lo puedo y conozco mucho, pero no tengo amor, nada soy. Pablo está hablando de un amor con propósito en particular en capítulo 13. La espiritualidad gira en torno del amor y el servicio cristiano gira en torno no de los dones, sino en torno del amor. Si yo sirvo en la iglesia, pero no amo, solamente estoy haciendo ruido. Si yo hablo en lenguas, pero no amo, solamente estoy haciendo ruido. Si yo predico, pero no amo, solamente estoy haciendo ruido. Entonces, el centro de este pasaje en 1 Corintios 13 está en el amor y en el ejercicio de los dones. Está en el amor y el ejercicio de los dones en la iglesia. Que son el reflejo de la espiritualidad. Y entonces podemos pensar en los dones, donde la palabra dones espiritual aparecen por primera vez en Corintios. Y vemos allí capítulo 7, versículo 1, en cuanto a las cosas de que me escribiste, buena les fuera al hombre no tocar mujer. Y luego, más bien en capítulo 1, versículo 7, perdón, me fui, leí al revés, como si estuvieran en los, ¿cómo se llama? Estas cosas, esgrimas al revésados. En capítulo 1, versículo 7 dice, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Aquí aparece por primera vez la palabra don en el libro de Corintios, la palabra don, y nos dice que son una iglesia completa, nada os falta ningún don. No quiere decir que todos tienen todos los dones, sino que esa iglesia tiene representantes de todos los dones. Entonces ahí empieza la idea a perfilarse. Capítulo 2, versículos 13 al 15, la palabra espiritualidad, o la idea de la espiritualidad, 2, 13 al 15. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Dice el capítulo 3, versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y ya empieza a decirnos, pues hay pleitos entre vosotros, etc. Es una iglesia desastrosa. ¿Por qué? Tienen todos los dones, pero no son espirituales. Es una iglesia dotada de todos los dones, pero llena de niños. Llena de niños con pleitos, divisiones, inmoralidad. Una iglesia desastrosa porque tenía todos los dones, pero no tenía miembros espirituales. Capítulo 11, versículo 17. Capítulo 11, versículo 17.
Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Qué está diciendo? Pero hermanos, en esto que voy a hablarles, les tengo que decir una cosa. Ustedes se congregan para lo peor. Si yo tuviera que recomendarlos, hermanos, no los recomendaría. Si un hermano llegara, hermano Pablo, voy a ir a vivirme a Corinto, ¿usted conoce alguna iglesia en Corinto en la cual yo me pueda congregar? Me costaría trabajo recomendarlos, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Entonces pueden notar, bueno, por cierto, ¿quién fundó esta iglesia? La fundó Pablo. Así que no se preocupen, la Iglesia Bautista Fuente de Vida Eterna tiene bastante esperanza. Si una que fundó Pablo terminó así, nosotros también tenemos bastante esperanza en mejorar en Cristo Jesús. Entonces, le está diciendo Pablo, si ustedes se fijan, está en cuanto a los dones y en cuanto a la espiritualidad, está siendo muy específico. Les está diciendo, ustedes son una iglesia llena de dones, llena de talento, no de talentos, sino de dones dados por Dios para el servicio, pero son una iglesia infantil, de pleitos, inmoralidades y todo lo demás. No los recomendaría por nada del mundo en ir a ustedes. Dice capítulo 3, versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El capítulo 13, versículo 11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Les dice Pablo a los hermanos en Corinto, vosotros sois unos niños. Y luego dice acerca de él, yo era niño, pero maduré. Ustedes son niños. Yo no me quedé con mis actitudes de niños. Ustedes saben, por ahí oí un texto muy interesante que dice, los niños hacen 3 cosas, rompen todo, ensucian todo y hacen mucho ruido. Entonces, para hablarnos de que un niño espiritual hace las mismas 3 cosas, rompe la comunión, ensucia la comunión y hacen mucho ruido. Cualquier cosita ya están haciendo mucho ruido por cosas innecesarias. Entonces Pablo dice, ustedes son unos niños. Yo era niño. Ustedes todavía lo son. Dice el capítulo 13, versículo 4. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. No es jactancioso. Noten lo que dice el capítulo 4, versículo 6. Capítulo 4, versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Luego dice el versículo 18 del capítulo 4, mas algunos estáis envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Luego el 5:2, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? El amor no es arrogante. Pero luego les dice, no se envanece. Y dice el 4:6, esto lo he hecho para que ustedes no se envanezcan. Pero luego dice el capítulo 4, versículo 18, pero algunos de ustedes están envanecidos.
Y luego el 5.2 le dice, y vosotros estáis envanecidos. Y entonces el capítulo 13 dice, el amor no se envanece. Si ustedes están notando y me están siguiendo, 1 Corintios 13 no es una predicación que habla no es una predicación tierna sobre el amor. En su contexto, 1 Corintios 13 no es una predicación tierna del amor. Es una exhortación fuerte. Le está diciendo, son una iglesia dotada de gente con dones, pero llena de niños que se ha envanecido y necesitan tener amor, porque si no tienen amor solamente están haciendo ruido. Entonces, no podemos usar 1 Corintios 13 en una boda, no podemos usar 1 Corintios 13 en una clase de damas, en una clase de varones, en una clase de niños, de jovencitos, para hablarnos de la importancia del amor. Sí lo podemos hacer, pero explíquelo en el contexto. Aún el esposo o la esposa tienen dones espirituales que Dios les ha dado para el servicio mutuo y necesitan dejar de ser niños llenos de pleitos, inmoralidades y cosas feas que destruyen los matrimonios. No necesitan nada más pensar, el amor es benigno, el amor es... Bueno, necesitan dejar de ser niños y aplicar el amor a los dones que Dios les ha dado para el servicio mutuo en la pareja. El joven, la señorita, necesitamos aprender eso en ese contexto para cuando Dios nos conceda una pareja. Entonces sí se puede platicar de este texto en el contexto de un matrimonio, porque están uniéndose dos pecadores. Dos pecadores se están poniendo bajo el mismo techo, y si no tienen amor, no van a tener chance de triunfar. Nosotros los jóvenes pensamos, idealizamos, vamos a encontrar a nuestra pareja, nuestra media naranja. No, lo que vamos a encontrar es a otra pecadora o a otro pecador, en el caso de las señoritas, y nosotros pecadores o pecadoras, juntos. No es pecador más pecador igual a no pecador. Es pecador más, aquí es una multiplicación, pecador por pecador igual a pecador al cuadrado. Y si no tenemos amor en Cristo, vamos a fracasar. Por eso si ustedes se fijan, ya usando del contexto literario, del contexto histórico, del contexto bíblico, nuestro pasaje adquiere una fuerza mucho más fuerte que una predicación tierna del amor benigno, bonito y simpático. No, termina siendo una exhortación realmente fuerte, con una fuerza aún más grande, porque estamos dejando que el texto se predique solo, que el texto dé la fuerza y el impacto que necesita tener para afectar nuestros corazones. Por eso, hermanos, hermanas, alumnos, es importante el contexto. No es nada más que, es la idea del hermano Eder. También la aprendí, por cierto. Es importante el contexto. Le da la fuerza, le da a nuestro pasaje la fuerza necesaria por sí mismo para impactar vidas. Y no tenemos que usar de masajes psicológicos o de técnicas psicológicas para producir el impacto que queremos. El mismo pasaje va a producir impacto. Y con eso termino la clase del día de hoy. Que Dios les bendiga grandemente. El próximo viernes continuamos con más de lo que es cómo preparar bosquejos. Que el Señor les bendiga grandemente y vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros. Ayúdanos a tomar tiempo. Realmente predicar tu palabra, enseñar tu palabra, vale la pena dedicarle tiempo, dedicarle un poco más de tiempo o mucho más de tiempo de estudio, porque no queremos predicar nuestras ideas. Queremos que tus textos de tu palabra sean los que produzcan el impacto, porque ahí sí va a ser duradero. Gracias, Señor, te doy por todas las bendiciones que tú nos has dado. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Que el Señor les bendiga grandemente y primero Dios nos vemos el próximo viernes.